el título principal del diario Última Hora que dice Salud rescinde contrato de bochornosa compra con el clan Ferreira. Y vamos a otro título destacado por el diario Última Hora que dice dan paso a fase 2 de flexibilización, pero mantienen situación de alerta. Y tiene la gentileza de compartir esta mañana con nosotros, como ya tuvo cuando arrancábamos con la fase 1, la doctora Adriana Amarilla. Y le damos muchas gracias por este motivo. Doctora, gracias por estar en La Lupa. Buen día. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Doctora, ¿cómo ustedes han seguido para hacer una evaluación? Hablamos mucho de evaluación esta mañana, de esta fase 1. ¿Se han cumplido como ustedes se propusieron? ¿Se ha cumplido, digo bien, como ustedes se propusieron? Y es por eso que vamos a ingresar a partir de este lunes a la fase 2. Sí, así mismo. Como ustedes mismos decían, estos números auspiciosos que hoy observamos en todos los aspectos multifactoriales que hacen de esta evaluación, sin duda alguna el protagonismo de la ciudadanía es indudable. La adherencia a los protocolos sanitarios fue fundamental, no solamente en la fase 1, sino también en las fases previas, porque una cosa va concatenada a la otra. Inexorablemente el comportamiento de esas fases iniciales dio pie a esa reactivación económica tan necesaria de la fase 1 y luego todo el proceso de la fase 1 de trabajar con esos sectores que también estaban ansiosos por reinsertarse y adherirse a los protocolos, transformar esas realidades a entornos que sean menos riesgosos, que sean más saludables. También, por supuesto, tiene hoy el gran responsable de esta apertura a la fase 2. Más allá de todas esas adherencias de los diferentes sectores y el compromiso de la ciudadanía, también quiero destacar el trabajo de los albergues y el trabajo en general de toda la gente que hizo posible estos números que hoy estamos manejando. En consecuencia, más allá de las ganas, más allá del deseo, se recoge un comportamiento de quienes asumieron el compromiso de formar parte de esa fase 1 y ese buen comportamiento permite asumir el compromiso y hasta el riesgo de ir a otra fase incorporando a otros sectores también, doctora. Sí, así mismo. Por supuesto, son riesgos, pero riesgos responsables y riesgos que se van mitigando de acuerdo no solamente con protocolos que tienen que ver con el distanciamiento físico, el uso del tapaboca o el lavado de las manos, sino también con la naturaleza de los sectores. Como bien ustedes mismos estaban diciendo, en la fase 1 fue la industria, por todo eso que yo había aplicado anteriormente, el concepto de los núcleos. En una cuarentena total estábamos inmersos solamente en nuestros núcleos familiares, luego empezamos con los núcleos de trabajo, de tipo de cuadrilla, con todo lo que las reglas y las recomendaciones que saben. En fase 2, comercio, y también nosotros podemos ir a los servicios. Por supuesto, siempre hay un riesgo, pero todos esos riesgos han sido mitigados, cambiando un poco también la naturaleza de esas actividades. Como bien decían ustedes, ir a un centro comercial va a representar básicamente el traslado para una transacción económica y no un paseo o no una experiencia como la teníamos previamente. Este tema de los shopping, por ejemplo, yo entiendo que han trabajado con un protocolo pero muy interesante, muy importante, pero hay que entender de que los shopping no van a tener su acostumbrada o su acostumbrado funcionamiento, cambia mucho, es solamente para comprar y salir, no es que vos te vas para entretenerte, ni para tomar un café, ni mucho menos para ir a comer. Sí, así mismo, tenemos que recordar que nosotros seguimos en pandemia. Por supuesto, la actividad económica está inexorablemente relacionada con la salud pública. Entonces, en ese contexto, la reactivación económica es sumamente importante para todos los sectores y nosotros estamos trabajando incansablemente, no solamente con los sectores, estamos trabajando con todos los sectores, pero también estamos trabajando de manera paralela para continuar con esos números auspiciosos con diferentes estrategias. Con respecto a lo que decías, de los centros comerciales, no están habilitados ni los patios de comida, ni las áreas comunes, ni los patios de juegos. Existen todas unas cuestiones de limitación para tratar de evitar ese tiempo de exposición al virus que indefectiblemente aumenta el riesgo de contagio y de propagación del virus.
¿Qué se le dice a este sector de la gastronomía que algunos toman como hasta un desafío al gobierno diciendo, como dice un título hoy esta mañana, o abrimos o quebramos? ¿Qué se les, más que se les diga, qué se les pide a este sector, doctora? Bueno, primeramente es totalmente entendible las ansiedades, las angustias. Lo hemos vivido también con otros sectores. Si bien es un poco diferente porque el rubro gastronómico nunca estuvo cerrado. De hecho, desde la cuarentena total, como forma parte de las cuestiones básicas, estuvo siempre habilitado para el delivery y, bueno, últimamente también para el takeaway. Nosotros trabajamos con la Asociación de Restaurantes del Paraguay, que es una asociación que data de 1999, organizado por la ministra de Turismo. No obstante, también tenemos pensado hoy mismo reunirnos con este otro grupo para explicarle las razones epidemiológicas por las cuales nosotros en este momento no recomendamos sentarnos en ningún lugar, sacarnos el tapaboca, generar aerosoles y que el virus esté ahí, que esté ahí polulando en un lugar, ni ninguna actividad de índole social. Si bien es sumamente importante esa reactivación económica, ustedes podrán darse cuenta que es muy limitado todo lo que se pueda mitigar que tenga que ver con las reuniones o con las actividades sociales o con esa experiencia que se extraña muchísimo y que formaba parte de nuestra rutina y sobre todo nuestra vida nocturna pre-COVID. Nosotros seguimos en pandemia. Es muy difícil comparar a Paraguay con otros países, sobre todo países en donde ya prácticamente la pandemia se llevó miles y miles de vidas, porque duele decirlo, pero me parece muy importante recalcar y decirlo, cuando muere una persona también muere el virus. Entonces, esos países, en cuanto a sus reactivaciones económicas, son totalmente diferentes porque tenés, por un lado, miles de personas que ya han fallecido y con eso también el virus, por supuesto, y otro grupo totalmente inmunizado o prácticamente inmunizado en su gran mayoría. Esa no es la situación en Paraguay. Nosotros tenemos otro escenario, por supuesto, mucho más auspicioso en el sentido de que se ha manejado de una manera tal a que estamos siendo ejemplos ya prácticamente no solamente en la región, sino a nivel mundial, pero ese escenario puede cambiar. Y ese escenario cambia y puede cambiar de manera estrepitosa, rápidamente. De una confirmación de 2 casos a 1000 muertos hay un estrecho tiempo, y si ese tiempo está relacionado con actividades, lastimosamente, que llevan o conllevan a cierto tipo de relajación social, ese tiempo no solamente se acorta, sino que la velocidad de contagio y de propagación aumenta de manera exponencial. Es por eso que en este momento, entre fase 2 y fase 3, así como yo les pedía a los rubros en fase 1 que esperen que veamos un poco esa foto de qué estaba sucediendo, entre fase 2 y fase 3 vamos a ver un poco qué es lo que está pasando a nivel colectivo, a nivel comunitario. Y una prueba de esa estrategia es justamente el número de test que se está haciendo ahora de manera comunitaria. Eso nos va a dar un mejor panorama de qué es lo que pasa y de los asintomáticos, porque una de las dificultades de esta enfermedad es que contagia sin síntomas o que yo puedo estar contagiando antes de la presencia de síntomas. Entonces son todas unas cuestiones multifactoriales que hay que tener en cuenta antes de poder mitigar los riesgos y de proponer una actividad que si bien puede ser sumamente beneficiosa para un grupo, que no ponga en riesgo a toda la sociedad. Doctora, usted podría ser más específica, diríamos, en explicarle a ese sector gastronómico por qué no se puede habilitar aún a restaurantes y pequeños comedores, diríamos, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo para el restaurante como para las personas, sí, para los comensales, por llamarlo de alguna manera? Bueno, el riesgo fundamental es sacarme el tapaboca. No puedo yo estar comiendo o tomando con el tapaboca. Ahí ya tenemos un riesgo muy difícil de mitigar. No solamente eso, la cantidad de números de contactos y diversidad de contactos que puedo llegar a tener. Y lo principal es que nosotros tenemos que esperar esa foto de los asintomáticos, porque yo puedo hacer una asintomática
y voy a ser una asintomática en todo ese proceso. Pero sin embargo, puede haber, por ejemplo, un mozo que tiene un familiar personal de riesgo y mi actitud, en cierta manera, sin el tapaboca, en un lugar donde va a ser difícil que un mozo, por ejemplo, me tome un pedido a 2 metros de distancia en este mismo momento. Si yo soy asintomática, le puedo matar a un familiar del mozo. Realmente hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, pero una de las cosas principales es tener un porcentaje de los asintomáticos para poder liberar no solamente ese sector, sino liberar un poco esas actividades que están ligadas a los relacionamientos sociales. Igualmente vamos a trabajar, como te digo, para ver qué se puede hacer para poder habilitar en fases sucesivas, cuando también sea seguro, no solamente para el cliente, sino también para los propios dueños de estos restaurantes, esa actividad. ¿Y por qué te digo esto también? Porque de la misma manera, como le decíamos en algún momento al presidente de la Unión Industrial Paraguaya, acá no es algo del gobierno o no es algo del Ministerio de Salud, es algo de nivel mundial, es una pandemia y es el coronavirus el que va a cerrar los locales que tengan que cerrar. Yo entiendo con relación al tema gastronómico que la necesidad, como dice la doctora, es comprensible también, ¿verdad? Porque dicen que el gobierno no cumplió promesas de ayuda para mantener puestos de trabajo. Eso dice un sector de los gastronómicos. El otro sector dice posiblemente lo mismo, pero igual están en condiciones o van a respetar lo que dice el protocolo. Pero ni la doctora ni nosotros tenemos la respuesta para esa gente que no recibió lo que ellos reclaman. Acá lo que nosotros tenemos que seguir insistiendo en lo que se nos recomienda desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la argumentación, por qué tenemos que ir lentamente y, como diría alguien, paso a paso o fase a fase. El ministro decía ayer en su conferencia de prensa, son los sectores económicos los que se tienen que adaptar a las fases y no las fases a los sectores económicos. O sea, no se puede decir la fase 2 ahora se tiene que adaptar porque el sector tal quiere trabajar y están mal y tienen problemas. Pero la explicación sanitaria, doctora, me parece que es muy importante. Esto que usted acaba de decir, sacarme el tapaboca, ser atendido por un mozo, yo asintomático puedo contagiarle el virus al mozo y él a sus familiares de riesgo. Hay más razones sanitarias además de esa, como para que quede bien claro por qué no pueden trabajar algunos sectores, por ejemplo el gastronómico. Bueno, en realidad también quiero recalcar que no es que no pueden trabajar, estuvieron activos todo el periodo, inclusive en el periodo en donde existieron otros sectores que en absoluto no tuvieron ningún tipo de entrada. Pueden trabajar con delivery, pero no con, asistencia en el local de un cliente. Exactamente, y hago nomás un paréntesis porque uno de los reclamos que yo recibía y que también les decía, en ese sentido, yo tampoco te puedo dar una respuesta porque en el momento en que se habilite la modalidad presencial, la modalidad de experiencia en un restaurante, por ejemplo, tampoco, eso no asegura que ese local va a tener las mismas ganancias que tenía antes del COVID, ¿verdad? Porque evidentemente también se va a tener que hacer de una manera reducida en un núcleo, que sea luego el núcleo de las personas que están involucradas, etcétera, etcétera. Y eso es un escenario completamente diferente, no solamente acá en el mundo entero. Volviendo a tu pregunta, una de las cuestiones más importantes, ese puntualmente fue un ejemplo. Después, por ejemplo, también está en el tema de las mesas, cómo se tienen que disponer las mesas en relación al flujo de aire, las aireaciones. Hay un montón de cosas, hay un montón de formas también de mitigar esos riesgos. Sin embargo, en este momento de la pandemia en donde se encuentra, particularmente Paraguay, es sumamente importante limitar tanto el número de contactos como la diversidad de contactos, porque aún tenemos unos asintomáticos que tenemos que saber en qué condiciones están, cómo están. Eso es muy difícil epidemiológicamente. Y también estamos al lado de prácticamente un epicentro que es Brasil. Claro. Entonces, estamos avanzando, pero con cautela. Por ejemplo, me pasan acá el dato de Uruguay, no cerró restaurantes, sino que resolvió, diríamos,
distanciando aún más las mesas, ¿verdad? Ustedes están viendo experiencia de otros países también para ver, porque en algún momento pues se va a habilitar al sector gastronomía, diríamos, ¿verdad? Sí, sí, así mismo, por supuesto. Nosotros siempre todas estas cuestiones que recomendamos, lo hacemos después de evaluar críticamente tantos diseños matemáticos epidemiológicos como también la mejor evidencia posible. Y miramos también la experiencia de otros países, tanto las buenas como las malas. El caso de Paraguay es un caso muy particular y es muy difícil de compararse con otras poblaciones, porque la pirámide poblacional de Uruguay, por ejemplo, es muy diferente a la de Paraguay. Y en nuestro caso, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos resguardando a los grupos de riesgo, pero es justamente ese asintomático el que probablemente en gran medida el que va a ir a usufructuar de este tipo de servicios. Entonces, sí, totalmente, estamos nosotros mirando otras experiencias y con el grupo de restaurantes iremos también viendo cuáles serían las mejores maneras de mitigar esos riesgos y en el momento en que eso sea plausible, presentarlo como un protocolo para poder reactivar esa modalidad. En el sector fútbol también hay polémica. Hay presidentes de clubes que ya quieren que se habilite el fútbol, otros dicen que no. ¿Usted también podría explicar esa parte de por qué todavía no el fútbol? Sí, bueno, el fútbol profesional es un área muy particular, porque para muchos, para los futbolistas profesionales, obviamente ese es su trabajo. Entonces tenemos que diferenciar muy bien eso del fútbol entre los amigos, el exa, etcétera, ¿verdad? Para los futbolistas profesionales, evidentemente, esa etapa de preparación física, porque se necesita una preparación física previa para poder reiniciar, digamos, cualquier tipo de torneo, va a llevar un tiempo y las posibilidades de hacer un protocolo con ellos, estuvimos siempre en contacto a través de la ministra de Deporte, tanto con la APF como con la Secretaría Nacional de Deporte y el Comité Olímpico Paraguayo, viendo un poco los diferentes protocolos para esos diferentes sectores. En cuanto al fútbol, por ejemplo, se podría plantear inclusive diferentes definiciones de nexo, como se hace en otras ligas, pero eso implica una concentración, un costo muy elevado. Entonces se está viendo y se está observando al respecto también un poco cómo se van dando situaciones en otros países. Como vuelvo a repetir, muy difícil de comparar porque hay ciertos tipos de protocolos muy cerrados que prácticamente son imposibles de realizar en nuestro medio. Y en los protocolos abiertos también se depende muchísima responsabilidad, inclusive cambios de terminología en cuanto a nexo y cambios inclusive de cómo definir y medir. Por ejemplo, para darte un ejemplo, esto lo charlábamos en esta reunión que te digo, yo comentaba un poco la experiencia de los médicos, o sea, los epidemiólogos ingleses en la línea, en la Champions League, en donde se observa, el médico observa a través de un video y ahí va definiendo quién es un contacto, porque evidentemente en el fútbol jugar con mascarilla los 2 metros es prácticamente imposible. Es un deporte de contacto. Sí, por eso tiene muchas particularidades. Hay una fotografía que Estela estaba contando recién con relación a Ciudad del Este de cómo están proponiendo algún tipo de funcionamiento. A ver si podemos mostrarle a la doctora. Sería esto, doctora, así con algún tipo de protección, pero ahí tenés que sacarte, para comer tenés que sacarte la mascarilla. Sí. El que te atiende también, ¿verdad? Él no se saca la mascarilla, pero... ¿Compartimiento? ¿Cómo es esto? Como boxes. ¿Esto sirve, no sirve, doctora? Sí, por supuesto, son tácticas para mitigar los riesgos, pero como vuelvo a repetir, en este momento de la pandemia, todo lo que implique un aumento en el número de contactos y en la diversidad de contactos que no está relacionado con el trabajo no es recomendable. No es recomendable porque tal cual decía, vamos a sacarnos la mascarilla, otra cosa, vamos a estar utilizando utensilios, cubiertos. Pero después tiene que lavar a alguien. Sí, totalmente, pero no obstante quiero recalcar en esto que el sector gastronómico en ese aspecto tiene una práctica
impecable con respecto a la manipulación de los alimentos, a las técnicas. O sea, se vino trabajando hace mucho tiempo a través del INAN y a través de otras organizaciones, y realmente en ese aspecto no es un aspecto que me preocupe mucho porque tienen una gran trayectoria y una práctica en cuanto a los buenos hábitos del manejo de la cocina. De hecho, en todos los sectores, en los sectores con los que estuvimos trabajando previamente, que tenían cocina, siempre eso me llamó poderosamente la atención y de una manera muy positiva. Sin embargo, la naturaleza de ir y sentarte en un lugar implica inexorablemente el sacarse la mascarilla y el aumentar el número de contactos y posiblemente la diversidad de contactos también. Claro. En el tema de que la gente está compartiendo con nosotros, doctora, y yo creo que alguna explicación siempre se le tiene que dar, o toda la explicación a la gente, porque es la que más está sometida a esta cuestión y es la que más está colaborando. Me dicen, por ejemplo, no se habilitan restaurantes, no se permite celebración religiosa como misa, pero sí se le permite a la gente viajar 2 o 3 horas en el transporte público de pasajeros. Yo creo que ahí entra mucho a tallar la necesidad y la urgencia también, doctora, ¿verdad? Sí, por supuesto. Uno pone en la balanza y uno valora ciertas situaciones. En cuanto al transporte público, dentro de todo en el transporte público las personas van todo el tiempo con tapabocas. No son personas que están relacionándose entre sí, son personas que por una cuestión fortuita casi coinciden en un tiempo y en un espacio, en un determinado momento, porque como vuelvo a decir, cuando nosotros hablamos estamos generando aerosoles. Cuando nosotros hacemos ejercicio físico, sobre todo extenuante, también estamos generando aerosoles. Esa generación de aerosoles es prácticamente comparable con una sala de terapia. Cuando estamos en el transporte público, nos vamos, estamos en un momento, en una circunstancia, tiempo, espacio. Si bien el tiempo de exposición es importante, existen personas que para venir a trabajar a Asunción se desplazan en una distancia de más o menos esos tiempos que estás diciendo. No es lo ideal, pero definitivamente es lo minoritario. Doctora, este es un virus nuevo al que se le va conociendo con el tiempo. Por eso es que se toman las medidas y de repente se retraen o se cambian, porque bueno, a medida que pasa el tiempo se lo va conociendo más. ¿Qué es lo que hicimos, diríamos, y que ahora podemos dejar de hacer? Porque la otra vez leía que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decía, por ejemplo, que no creen que se quede en la superficie, que no puede haber contacto a través de tocar la superficie, por ejemplo, que es algo que nosotros decíamos, bueno, no hay que tocar, o si te tocas una superficie hay que lavarse la mano, etc. Hoy, ¿cuáles son las medidas de prevención que tenemos que seguir tomando? Sí, en cuanto a eso, yo si tengo que dar solamente un mensaje, diría el lavado de las manos. Sí. El lavado de las manos es esencial, es 80% del éxito de cualquier tipo de medidas. Ajá. Continuemos con el distanciamiento físico, disminuir el número de contactos y la diversidad de contactos. El uso de tapaboca, se ha visto que existe evidencia de que ese uso disminuyó también un poco esos contagios masivos en otros países. Y con respecto a la evidencia que se va generando, es sumamente importante recalcar que es un virus nuevo, tal cual decís, y existen un montón de situaciones que nosotros mismos percatamos, pero tampoco hemos todavía tenido el tiempo, digamos, para elaborar protocolos de investigación, presentar en revistas científicas. Entonces, como que toda la información, por un lado, es muy nueva, va cambiando con un ritmo estrepitoso, y por otro lado también existe otra evidencia de la que probablemente vamos a saber en unos meses, un poco más sólida, un poco más firme. No obstante, a tu pregunta, el lavado de las manos es fundamental. Ajá. El distanciamiento físico, la reducción en número de contactos, sigamos en cuadrillas, en burbujas sociales, porque eso nos va a permitir tener un mejor trazado social y, en definitiva, disminuye la posibilidad de contagio. La ropa.
Sí. Antes te decían que si te llegabas del trabajo o si te vas al supermercado, tenés que sacarte toda la ropa. Y hay algunos estudios también que dicen, no sé, no recuerdo si fue la OMS también que dijo que es casi improbable que el virus permanezca en la ropa. ¿Qué usted nos dice con respecto a eso? Sí, en la ropa el virus puede llegar estar hasta 48 horas. 48 horas. Sí. Ajá. Y se elimina también, por eso es que a veces sugerimos nosotros esa cuarentena de 48 horas y luego un planchado para eliminar completamente cualquier tipo de posibilidad, sobre todo si es una prenda que se va a comercializar. En el caso ¿Y en la casa? ¿En la casa? Bueno, y en la casa, al principio éramos un poco más estrictos, era recomendable sacarse absolutamente toda la ropa y luego, después también fuimos viendo de que si teníamos algo externo, por ejemplo, que te sacas eso y bueno, y el resto podés, si se puede, lo mejor es continuar con esos protocolos. Y la campera, por ejemplo. Sí. Esa no meter. Esa te sacas. Y el zapato, hay que dejar afuera. El zapato, sí, el zapato es fundamental también sacarse y dejar dentro. Esos protocolos no han cambiado demasiado tampoco. Aparte que ayudan para cualquier otra enfermedad. Sí, también, bueno, creo que uno de los gráficos que mostraba el ministro en el informe demostraba que todas estas buenas prácticas, que muchas de ellas las tenemos que incorporar post-COVID también, Claro. indudablemente también afecta a otros tipos de enfermedades infectocontagiosas y eso se traduce en ese número reducido tanto de consultas como de camas por otros cuadros no precisamente respiratorios. Bueno, esto se va a evaluar el próximo 11 de junio, doctora, ¿verdad? Sí, así mismo. Y a partir del 15 de junio vamos a ingresar a la fase 3 o vamos a tener que quedarnos, pararnos o retroceder en todo caso, ¿verdad? Sí. La cuestión de los horarios continúa igual, o sea, de 21 a 5 de la mañana está restringida la salida a la calle, digamos. Sí, así mismo. ¿Y eso tiene una explicación? Sí, porque justamente nosotros, como no me voy a cansar de decir, estamos en pandemia con números auspiciosos, avanzando con cautela y esas habilitaciones que tenemos tienen que estar enfocadas al trabajo, ¿verdad? Estos riesgos que estamos tomando responsablemente son riesgos que tienen en gran medida un objetivo de esa reactivación económica. Entonces, se prioriza el trabajo y luego el núcleo familiar, o sea, el núcleo de la gente con la que estás conviviendo. Porque de hecho, y en eso vuelvo a repetir, el compromiso de la ciudadanía, el compromiso de todos los sectores, el compromiso de ustedes. En general, creo que el Paraguay, el éxito de esto se debió a ese esfuerzo individual y colectivo para estas adherencias que nos han puesto en una situación de incomodidad, en lo mínimo, a la gran mayoría, y en otros casos, en mayor o menor medida, inexorablemente unido a un esfuerzo tremendo que se está haciendo en todos los sentidos para poder tener este escenario que hoy tenemos. Doctora, acá me dicen si este cambio que hubo con respecto a las personas de 60 años, que se elevó a 65, ¿es solamente para las caminatas, para los deportes o también impacta en el sector laboral? No, también impacta en el sector laboral y tiene una explicación en base a una evidencia científica muy sólida, multinacional, en cuanto a la frecuencia de mortalidad por los grupos etarios. Se observó que si bien el grupo de mayores de 60 años es el más afectado en cuanto a la mortalidad, existe un salto importante entre 60 a 64 años y de 65 años para arriba. Entonces es por eso que se ha tenido esta consideración en base a la mejor evidencia posible existente. Yo no sé, ¿usted puede responder lo de las chapas si continúa? Sí, bueno, con respecto a las chapas, justamente el ministro había dicho que estábamos ahí hablando al respecto, porque seguía vigente como una especie de filtro para otras situaciones que no precisamente obedecían a lo laboral. De eso se va a estar tratando todavía probablemente hoy y mañana antes que salga el decreto. Finalmente la decisión final la tienen los ministros y bueno, en cuanto a salud, nosotros
planteamos que el control más importante viene desde el control social. Claro, porque con las chapas realmente ya sería imposible ya vigilar con la cantidad de gente que va a salir ya está exceptuada, más el claro. lunes. Ya la cantidad de excepciones son 40 hojas más o menos. O sea, no hay, en los retenes no van a poder saber ya tantas actividades cuáles las que están habilitadas. O sea, por eso el tema de las chapas a mí me parece que ya a estas alturas ya no sirve mucho, diríamos como filtro. Sí, lo que sí se podría plantear es que, por ejemplo, ese tipo de actividades que están relacionadas con actividades no laborales, como por ejemplo ir a un parque o ir a un club, que eso por ahí de repente puedan utilizar como una especie de tamizaje la chapa o la cédula o lo que fuere, ¿verdad? Porque yo quiero aclarar un poco un tema también, que esta reactivación es gradual. Si bien existe un número importantísimo de personas, y creo que es la reactivación más importante en cuanto a número y sectores a nivel de continente, del que vamos a estar teniendo el lunes. Por ejemplo, en la vía real, todas esas activaciones se están dando en ese concepto de cuadrilla. Entonces no es que todas las personas están al mismo tiempo en ese lugar, ¿verdad? Se sigue fomentando el teletrabajo, se sigue trabajando en cuadrillas. De hecho, las oficinas corporativas lo hacen en un 50%. Y el resto que ya tiene un ejercicio bien instalado nos ha demostrado que tampoco existe una explosión masiva de personas ni en las calles ni en los lugares públicos que han sido exceptuados. Bueno, doctora, vamos a seguir hablando, agradecemos mucho la gentileza, vamos a conversar nosotros con representantes de otros sectores también. Y es una lucha, evidentemente, y nosotros seguimos destacando lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública y todo el protocolo sanitario y el comportamiento de la gente. Ahí creo que pasa mucho por ahí lo que estamos viviendo hoy y hasta somos tomados como ejemplo. Yo particularmente no sé lo que puede pasar mañana, ni pasado, ni dentro de 10 días, porque a lo mejor algunas conductas pueden cambiar, como decía la doctora, de 2 casos a 1000 fallecidos, porque esto es así, evidentemente. Pero siempre existe ese ánimo, esas ganas de contribuir y de que vivamos y nos desenvolvamos de esta manera correcta en la sociedad para que se pueda evitar más contagios y más infectados. Doctora, como siempre, muy gentil y que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes.